Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Por la gracia de Dios estamos juntos nueva vez, esperando que la bendición del Todopoderoso repose sobre ti y también sobre los tuyos, y que hoy el Espíritu Santo pueda conducirnos a toda verdad en el estudio de la santa palabra de Dios. Hoy, cuando abordaremos un tema sumamente impactante de la palabra, que ha despertado mucha curiosidad, ha confundido a algunos, pero hoy queremos verlo en la claridad y en la luz que lo presenta la Biblia. Estamos hablando del tema los espíritus encarcelados. Vamos a ver ese importantísimo tema en la palabra y vamos a desarrollarlo con la escritura en mano. Así que te invito a tener la Biblia en mano para comprobar y corroborar cada pasaje que vamos a estar compartiendo hasta darle completa luz al pasaje en cuestión. Así que hoy estaremos estudiando ese tema, los espíritus encarcelados. Queremos también hoy orar por un grupo de personas que han solicitado la oración intercesora. Esas personas son Nancy Flores, y Nancy Flores está pidiendo la oración por la familia Santos. De igual manera estaremos orando por Aneudi Ramírez Núñez. También oraremos por Vivi Díaz Santos. De igual manera incluiremos en la oración a Ángel, quien es hijo del pastor que está justamente orando en este momento, pidiendo la oración por él. El pastor Héctor Lejer, es hijo del pastor Héctor Lejer. Ángel tuvo un accidente y estaremos intercediendo por él. También estaremos orando por Alberto y Ana Wilmore. Alberto y Ana Wilmore. También oraremos por Mildred Félix. Mildred Félix, de igual manera, Leica Vega será incluida en esta oración. Alexander Rambalde, quien está pidiendo la oración por su cuñada. También estaremos orando por Gina Durán, por Betty Vargas, también oraremos. De igual manera por Miguelito Eusebio Juan, oraremos también por Nelson Núñez, de manera especial para que se abran las puertas de la prosperidad, está pidiendo él, para que sean bien encaminados sus pasos y para que sean prosperadas la obra de sus manos en su emprendimiento. También estaremos orando por Marilinia Medina Mateo, por su salud, también por sus sobrinas Eva, Gladys, también Magdalena, también por María Luca, su hermana Gladys y su amigo Julio. Todos ellos estarán siendo incluidos en esta oración, además de Ruth de Pimentel y familia. Y también oraremos por Franklin Montaño, por su hijo y también por su familia. Como siempre, te incluiremos también a ti, amigo y hermano, que estás allí conectado, y que el Señor conoce cada petición, cada inquietud que pueda tener en tu mente y corazón, o cada área de tu vida donde el Señor deba asistirte en esta hora. También queremos incluir a Wadi Luciano en esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. En estos momentos, Señor, te presentamos cada persona que esté en este listado de oración, en las circunstancias que esperan tu bendición, algunos en condiciones de salud difíciles, críticas. También te presentamos a aquellos que tienen situaciones de familia, situaciones emocionales, situaciones económicas, situaciones laborales. En cualquier situación que enfrenten, queremos, Señor, que tú puedas darle liberación en esta hora. También te rogamos por cada amigo y hermano que ya esté conectado y por todos aquellos que seguirán conectándose para que puedan recibir la palabra de vida, para que tu bendición llegue a ellos al igual que tu palabra, para que la respuesta a sus peticiones también logre ser una realidad de acuerdo a tu voluntad. Guíanos en el estudio de este momento y que tu bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez por permanecer allí, amigos y hermanos, para continuar con este espacio Más cerca estoy. Hoy con el tema los espíritus encarcelados. Hay un pasaje en la palabra de Dios que ha despertado mucho interrogante, mucha inquietud. Vamos al pasaje para leerlo de entrada, luego retornaremos a él en algún instante para dar entonces la claridad que tiene el mismo pasaje. Pero leamos ahora, solamente leamos para partir de allí, en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20. Busquemos en nuestras Biblias, Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20. Así nos dice la palabra. Lea conmigo.
Primera de Pedro 3, 18 al 20. Dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí está la expresión: en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es a saber 8, fueron salvas por agua. Sumamente importante esta declaración que se presenta allí. De esa expresión de que predicó a los espíritus encarcelados, se han elaborado una serie de doctrinas, de creencias, que se han esparcido prácticamente por todo el mundo protestante y un poco más allá también. Hay quienes enseñan, han escrito artículos completos para definir y describir lo que tiene que ver con esta creencia, libros completos donde se habla acerca de que Cristo hizo un viaje al mundo de los espíritus, dicen algunos, otros de que Cristo visitó el infierno, que visitó un infierno para predicar allí en el infierno. Otros dicen que el Señor pues hizo un viaje a algún lugar de tormento donde están esos espíritus encarcelados y que allí les predicó. Algunas preguntas se derivan de estas enseñanzas, de esas creencias y esas interpretaciones del pasaje. ¿Predicó Cristo a espíritus que estaban en prisión? ¿Continúa realmente el hombre viviendo después de la muerte, posibilitando así el hecho de que Cristo le haya predicado a personas muertas? Si se tomó la molestia Cristo de predicar a muertos, a espíritus desencarnados que están con vida, ¿por qué le dio preferencia al mundo antediluviano? ¿Por qué solo predicó a ellos? También, ¿en qué manera lo hizo? ¿Cómo predicó? ¿A través de quién? ¿Cuándo lo hizo? Todas esas preguntas, cada uno de esos interrogantes tendrá respuesta en este estudio al cual hemos titulado Los espíritus encarcelados. Y a propósito de los que vivieron en los días de Noé, aquellos que son referidos en el pasaje, ¿por qué razón finalmente ellos se perdieron? Es lo primero. Veamos lo que dice la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 3, donde Dios había expresado algo que llama poderosamente la atención. Génesis, en el capítulo 6, versículo 3, dice la palabra, hablando el Señor: dijo Jehová, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carnal, así que serán sus días de aquí en adelante 120 años. Lo que determinó el juicio de Dios sobre esa generación y la condena sobre los que finalmente se perdieron, los que perecieron ahogados en el agua, fue el hecho de que resistieron la influencia del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Recuerda también que el Señor Jesús presenta en Mateo capítulo 12 que cualquier blasfemia le será perdonado a los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu, el que llegue a un nivel de resistencia al Espíritu que finalmente se torne inalcanzable, que llegue más allá del punto de no retorno, entonces ha cometido ese pecado que es considerado por la Biblia como imperdonable. Y fue lo que el Señor pronunció contra los antediluvianos. Incluso antes de enviar el agua del diluvio encontramos esta declaración, donde el Señor le dijo: mi espíritu no va a contender, a luchar, a tratar de que el ser humano reaccione. No, es carnal, se inclina más al mal, por eso no va a estar luchando para siempre. Y le dio un tiempo de gracia, 120 años que duró predicando Noé, pregonero de justicia. Dios a través de él dio un mensaje importantísimo, y piense por un momento, Dios había dado esta cantidad de años que comenzaron a ser descontadas desde ese instante, y cada vez que Noé predicaba podía hablar de cuántos años quedaban. Era un mensaje con una precisión increíble, con una claridad única, y ante el peso de la evidencia, a pesar de la paciencia que Dios demostró hacia esa generación, donde la maldad era mucho, donde los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo al mal, a pesar de ello,
cometieron ese pecado fatal, yendo más allá del alcance del Espíritu, y fue lo que provocó finalmente su destrucción. Mire cómo nos dice Pedro, volvamos otra vez a Pedro, que es el que habla de los espíritus encarcelados. En 2 de Pedro, capítulo 3, veamos los siguientes versículos. Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, y vamos a ver los versículos 5 y 6. Segunda de Pedro, capítulo 3, justamente los versículos 5 y 6. Mire lo que dice, hablando acerca de aquellos que hasta el día de hoy hacen lo mismo que hicieron los antediluvianos, burlarse del mensaje de que el mundo llegará a un final cuando Cristo venga para los perdidos. Dice así, segunda de Pedro 3:5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, refiriéndose al mundo antediluviano, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, refiriéndose a esa generación antediluviana, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Allí está hablando claramente cuál fue la razón por la que esa generación fue condenada y finalmente se perdió. Y entonces en 2 de Pedro capítulo 2, él ve esta misma carta, pero en el capítulo anterior, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, vuelve y recalca, mire cuánto habla solo el apóstol Pedro, el mismo que ha hablado de los espíritus encarcelados, donde vamos a retornar en breve. Note cómo él enfatiza tanto lo que ocurrió antes del diluvio. Y es interesante por el hecho de que el propio Señor Jesús también tomó la figura del mundo antediluviano y de los días de Noé para compararlo a los días finales de la historia del mundo. Y dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces aquí Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo los entregó en prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó, mire que está diciendo dos veces, no perdonó a esos ángeles que cayeron, no perdonó al mundo antiguo, refiriéndose al mundo antediluviano, sino que guardó a Noé. No perdonó al mundo antiguo. O sea, no es un asunto de que ellos murieron simplemente por el agua del diluvio y que todavía estaban en una posición de stand-by donde se le podía predicar y podían tomar una decisión que inclinara la balanza. No, fueron condenados. Dios no los perdonó después que llegaron al punto de no retorno, cuando resistieron al Espíritu Santo. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fue un juicio punitivo. Estaban realmente pagando por la condena que cayó sobre ellos. Ahora, todas esas personas que murieron en el agua del diluvio, como todas las demás personas que han muerto, ¿qué nos dice la Biblia acerca de ellos para poder entender el contexto en el cual algunas personas interpretan que Jesús fue y le predicó a los muertos? Veamos qué dice la Biblia en ese sentido en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, Eclesiastés capítulo 9, justamente en el versículo 5. Y ahí hay algo interesante que podemos ver desde el versículo anterior, versículo 4. Eclesiastés 9, 4 y 5. Dice así, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, no para los que ya murieron, ya fuera en el diluvio, ya fuera en el fuego de Sodoma, ya fuera de muerte natural, ya fuera muriendo en una batalla. No hay esperanza para el que esté entre los muertos. No hay posibilidad. Y entonces dice, aún hay esperanza para todo el que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir y pueden prepararse si ejercen debidamente su voluntad. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben, ni tienen más paga. Si eso es así, ¿cómo interpretar el texto ahí? Vamos a ir ahí en breve, pero primero tenemos que dejar bien claro esta gran verdad. Los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Y dice en el versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas ahora, porque en el Seol, a donde vas,
no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Muy importante lo que está describiendo aquí sobre el estado de los muertos, la Biblia. En Job capítulo 3, versículo 11, nota lo que dijo Job en su momento. Nota lo que dijo el patriarca. Job capítulo 3, vamos a ver los versículos 11 y también 13. Libro de Job, capítulo 3, versículos 11 y 13. Mira lo que dice la palabra. Cuando Job en su lamento, producto de las vicisitudes que pasó, de la tragedia familiar, en medio de todo el dolor, mira lo que él dice. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Dice el versículo 13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría. Nótalo cómo él expresa lo que es la muerte. Dice, dormiría y entonces tendría descanso. Así la Biblia expresa el proceso de la muerte, como dormir, como descansar. Por eso dice, durmió Abraham y fue sepultado junto a sus padres. Durmió Isaac y fue sepultado. Durmió Jacob, y así cada uno de los patriarcas. Es la expresión que se usa. Mira también cómo lo utiliza el profeta Daniel. No son casos aislados, es la evidencia bíblica. Daniel capítulo 12, mira lo que nos dice en el versículo 2. Libro del profeta Daniel, capítulo 12, específicamente en el versículo 2. Dice lo siguiente, hablando acerca del tiempo final. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, aquí es más específico, no solo dice que duermen, sino dónde. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No dice traídos de otro lugar, bajados de algún lugar. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tanto justos como injustos que han muerto duermen, nos dice la palabra. Sumamente importante. A nadie en la Biblia, nunca vas a encontrar en el lenguaje bíblico que cuando alguien estaba llorando la muerte de algún ser querido, se le acercó algún profeta, algún apóstol y le dijo, mira, cálmate, tranquilo, no sufras, no llores, que ya esa persona está en el cielo, está gozando, es más, te está mirando ahora y no quiere que tú sufras. En ningún lugar de las Sagradas Escrituras encontramos tal enseñanza, ni expresiones similares, lo cual fuera, pero muy abundante en la Biblia, si esa fuera realmente la realidad y la suerte que le toca a aquellos que mueren. Pero la Biblia una y otra vez habla acerca de que duermen aquellos que han descendido a la muerte. En el Salmo 146, versículo 4, el salmista también arroja luz en este sentido cuando, inspirado por el Espíritu Santo, en el Salmo 146, versículo 4, dice lo siguiente. Salmo 146, versículo 4. Nota lo que el Espíritu Santo revela a través del salmista con relación a la condición de la persona cuando muere. Salmo 146, versículo 4. Dice, pues sale su aliento. Es lo que ocurre cuando la persona muere. Sale su aliento y vuelve a la tierra. No dice que vuelve a otro lugar o a otro lugar. Vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Nota importante, porque alguien todavía queriendo traer el texto condicionado podría decir, bueno, eso es el cuerpo que vuelve a la tierra, pero la parte consciente de la persona se va a otro lugar, algún espíritu o alma desencarnado, pero la Biblia no le permite hacerlo porque inmediatamente dice, ese mismo día perecen sus pensamientos. Un estado inactivo total es lo que la Biblia presenta con relación a la muerte. Por eso Cristo mismo, quien presentó la mayor revelación de la verdad, Cristo, en sus palabras encontramos lo siguiente en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 11. Mira lo que nos dice la palabra. Hablando el Señor Jesús, nuestro Maestro, mira lo que dice en las Escrituras. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 11, versículos 11 y 13, dice la palabra. Dicho esto, dijo Jesús a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Nota otra vez la figura del sueño de la muerte. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y dice el versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro,
¿De qué decía que estaba durmiendo? De la muerte de Lázaro, dice el versículo 3. Dice, pero yo voy a despertarlo. No dice, voy a decirle que baje de nuevo porque él está allá arriba en el cielo. Voy a decirle que baje, que venga. No, voy a despertarlo. Era la condición total, general de este siervo de Dios que había descendido a la muerte. Y nota finalmente lo que nos dice Isaías, capítulo 26, versículo 19, con relación a esta parte, antes de retornar a lo que tiene que ver con los espíritus encarcelados. Mira lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 19. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19. Sumamente importante esta declaración. Dice así, tus muertos vivirán. El Señor está hablando del momento cuando ocurrirá la resurrección y dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, volverán a vivir. Despertad y cantad, moradores del polvo. Oye, ¿dónde moran los que han muerto? En el polvo, en el sepulcro. Moradores del polvo, despertad y cantad, porque tu rocío es rocío de hortalizas, y la tierra entregará sus muertos. Sumamente importante esta figura que utiliza. Nos recuerda lo que dice el Señor Jesús también en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, donde Jesús dice, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos, no unos cuantos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vendrá la hora, dice Cristo, cuando todos los que están en los sepulcros, todos oirán su voz. Solo Cristo puede despertarle como despertó a Lázaro, y todos están allí. Dice, un grupo se levantará para vida eterna y otro se levantará para condenación perpetua, como dice la palabra. Así que vayamos ahora al pasaje, al texto en cuestión, donde nos habla de los espíritus encarcelados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Sabiendo esto de la palabra, entonces podemos buscar dentro del mismo texto la explicación clara para comprender esta verdad que expresa aquí el apóstol Pedro. Veamos lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Leámoslo de nuevo y entonces veamos parte por parte lo que nos está diciendo. Porque también Cristo padeció. Primera de Pedro 3, 18. También Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahí está hablando de la muerte de Cristo y también de su resurrección. Fue muerto en la carne y fue vivificado al tercer día. Fue vivificado por el Espíritu que le resucitó, como nos dice la palabra. Dice, en el cual, ¿pero de qué está hablando? Del Espíritu en el que fue vivificado. Está hablando del Espíritu Santo. Y entonces dice, en el cual, refiriéndose al Espíritu Santo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Atención, Cristo no fue personalmente, fue en el Espíritu. Fue el Espíritu quien fue y predicó. Es lo primero que estamos mirando. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero ¿quiénes son esos espíritus encarcelados? Entonces el versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Está hablando entonces de las personas que vivieron en esa época antediluviana, los que en otro tiempo desobedecieron. Ahora, ¿cuándo fue que el Espíritu Santo les predicó a esa gente? Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Oiga, ¿cuándo fue que le predicó? Note cómo en el mismo texto nos dice en qué momento. No está diciendo que en el tiempo que Jesús duró en la tumba, que mientras Cristo estaba muerto, que es lo que creen tantas y tantas denominaciones, no está diciendo que durante ese periodo Él hizo un viaje al mundo de los espíritus, que en ese tiempo Él fue al infierno, como enseñan muchos. No está diciendo eso. Está describiendo que el mismo espíritu que le vivificó, en ese espíritu Cristo fue y predicó. Pero ¿y cuándo fue que le predicó a esa gente que desobedeció antes? Y está diciendo, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Oiga, ¿cuándo fue? La Biblia está explicando cuándo. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Y a través de quién predicó el Espíritu de Cristo? ¿A través de quién predicó el Espíritu Santo? A través de Noé.
mientras construía el arca, porque fue Noé el pregonero de justicia. No hubo otra predicación para esa gente que, estando esclavizada en el pecado, la Biblia lo compara como si estuvieran prisioneros. Ya Cristo utilizó esa figura, nótela por un momento, que está en Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, note cómo esta figura de que quien está en pecado está en prisión, está en cárcel, y que solo la predicación de la verdad lo puede liberar. Mira cómo Jesús mismo utiliza la figura en Lucas 4, versículo 18 y 19. Mira lo que dice la palabra. El Espíritu, y mira que está hablando otra vez del Espíritu Santo, por eso aparece aquí con mayúscula. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y observa ahora, a pregonar libertad a los cautivos, libertad a los que están prisioneros, y vista a los ciegos. Y vuelve y dice, a poner en libertad a los oprimidos. Otra vez, a dar libertad. Están en prisión de pecado, y dice, a predicar el año agradable del Señor. Mientras Jesús predicaba, quien escucha la palabra es liberado de la esclavitud y de la prisión del pecado. Por eso está comparando la vida de pecado de los antediluvianos a que estaban realmente prisioneros de sus pecados. Por eso Cristo usa mucho esa figura al decir, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y por eso algunos decían, Señor, pero nunca hemos sido esclavos, somos libres. Él decía, pero son esclavos del pecado. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una y otra vez se utiliza esa figura que tiene que ver con la esclavitud. Y por eso, aquí, cuando está hablando acerca de espíritus encarcelados, dice la misma Biblia quiénes son. Y dice, son los que desobedecieron. Esa gente que desobedeció en los días de Noé, en el mundo antiguo. Pero ¿cuándo fue que fue predicado el mensaje a ellos por medio del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo? Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. En ese momento fue que se le presentó el mensaje, y por rechazarlo vimos, como dice el mismo Pedro, que Dios no perdonó al mundo antediluviano. No lo perdonó al mundo antiguo porque rechazaron ese mensaje, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Así que lo que nos está diciendo el texto, en ninguna forma y de ninguna manera, es que Cristo, mientras estuvo muerto, en los 3 días que duró en la tumba, fue a algún lugar de los espíritus, que hizo algún viaje al más allá, que hizo algún viaje ultratumba para predicar a espíritus desencarnados, a almas desencarnadas. No está diciendo eso la palabra. Está diciendo que en el Espíritu de Cristo fue realmente y predicó a esa gente, pero lo hizo cuando esperaba la paciencia de Dios. Esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Mira cómo recalca en qué momento fue, en la cual pocas personas, porque los demás rechazaron dicha predicación, 8 fueron salvas por agua. Así que la misma Biblia no se contradice, no dice una cosa aquí y otra allá, sino que podemos ver la claridad con que expresa una enseñanza. Y puede ser que haya un texto que de repente, al ser leído rápido, pues nos confunda. Pudiéramos estar confundidos por algunos días, pero cuando lo vemos en el marco de toda la Escritura, podemos encontrar la verdad, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Así que definitivamente esta gran verdad que presenta la Biblia con relación al estado de los muertos, incluyendo en ese pasaje, no nos da apertura a nosotros considerar livianamente la oportunidad que hoy tenemos para arrepentirnos, para entregar nuestras vidas a Cristo. Pues como dice Salomón dice, los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Y como no hay oportunidad más allá, cosa que para eso lo utilizan ese pasaje algunos, para decir, mire, se le puede predicar más allá. Incluso parte de los que creen eso dice que se pueden hasta bautizar por los muertos. Los que ya murieron, que alguien se puede bautizar en el nombre de ellos. Y esa práctica es muy común en nuestro medio por algunas denominaciones del mundo cristiano, enseñando que la persona después de muerta tendrá alguna oportunidad. Otros enseñan y dicen, bueno, después que murió está su alma en algún lugar oscuro, un alma desencarnada, de manera consciente está por un lugar oscuro, hay que encenderle un candil, una vela, para alumbrarle el camino. Hay que hacer algo para que salga de ese lugar. La Biblia dice en Eclesiastés 9:4 que aún hay esperanza para el que esté entre los vivos. Para ti hay esperanza, amigo y hermano, porque tú estás entre los vivos.
Y entonces expresa, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Si te toca descender a la tumba antes de que Cristo venga, estarás en un estado de completa inconsciencia, estarás en el sueño profundo de la muerte, un estado cuando perecen los pensamientos, como dice la palabra, y el último minuto de vida consciente que tengas aquí será seguido, se ha de continuar inmediatamente por el primer minuto de vida consciente después de la resurrección. Eso es sumamente importante. Hay personas que pasan por largos trances debido a que están en estado de inconsciencia o porque por alguna razón sufrieron amnesia, algún accidente, alguna situación les sacó de su sano juicio y ya no saben. Y dicen a veces, ¿qué ocurrirá con esa persona? Porque ya no sabe lo que está en su vida ocurriendo. Recuerda, el último minuto de vida consciente, cuando todavía la persona sabía, es el que será seguido por el primer minuto de vida consciente después de la resurrección. Dios no toma en cuenta cuando no estamos en nuestros cabales, cuando no sabemos lo que estamos haciendo o cuando estamos en un estado de inconsciencia. En lo absoluto, Dios por eso trabaja con el ser humano a través de la mente, en un estado consciente, donde el ser humano puede tomar determinaciones. Y es por eso que mientras estamos en vida, dice la palabra en Isaías capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Todavía podemos llamarle, todavía el Señor está cercano. Hay gracia y la oportunidad de salvación se abre ante nosotros y hoy podemos buscar al Señor como nunca antes, porque vendrá el momento cuando para los vivos, que son los únicos que tienen oportunidad, aún para ellos se habrá de cerrar esa oportunidad. Por eso dice la palabra en el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Amós 8, 11 y 12 dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Vendrá un momento que la humanidad se va a desesperar y buscará desesperada la palabra. Y dice, en ese tiempo irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Será un momento que aún los que estén con vida no tendrán acceso a la verdad ni a la salvación, no porque Dios no quiera presentársela, sino porque ya han ido más allá del punto de no retorno, cuando el Espíritu, del cual el Señor dijo aún a los antediluvianos, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, le dijo, mi Espíritu no va a contender para siempre con el hombre. Y eso es bueno que tú lo sepas. El Espíritu Santo que te convence de pecado, que te convence de la verdad, que te instruye a través de la Escritura, no va a estar a disposición siempre del ser humano. De hecho, ya el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra en forma gradual. Y por eso vemos que se multiplican los crímenes y delitos como nunca antes, los atentados, los hechos horrendos en la humanidad. Todo tipo de actividad malsana se promueve. Los seres humanos han perdido la sensibilidad, la capacidad de asombro. Todo eso porque el Espíritu Santo se está retirando de manera gradual. Y llegará el momento que se habrá retirado por completo. No porque Dios no quiera seguir poniendo al alcance de la humanidad la salvación, sino porque ya sería en vano. Ya esos corazones no darán marcha atrás. Ya como dice el Señor Jesús en Apocalipsis 22:11, el que sea injusto seguirá siendo injusto, pero el que es santo seguirá santificándose. La humanidad quedará totalmente polarizada, dividida en dos, y nadie podrá entonces tomar una decisión que no fue la que de manera consciente hizo cuando todavía había gracia, cuando había oportunidad. Hoy también el Señor nos ha enviado a quienes conocemos esta gran verdad a compartirla con otros, a predicar el año agradable del Señor, que el Señor ha venido a libertar a los oprimidos, a predicar libertad a los que están cautivos, los que están en prisión de muerte, a los espíritus que hoy están encarcelados en la humanidad, encarcelados y esclavizados en el pecado, esclavizados y encarcelados en los deseos de este mundo, esclavizados y encarcelados en los tentáculos de demonios, de malas influencias que los han tomado. Dios nos llama a predicarle para que sean liberados, porque fue la misión de Cristo y la misión de los hijos e hijas de Dios
es una extensión de la obra de Cristo. Lo mismo que Cristo realizó en su paso por este mundo, se nos encomienda a nosotros como parte de su pueblo, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué bueno que podemos en la palabra encontrar esta verdad, esta luz, y poder nosotros tomar la palabra, la espada del Espíritu, para lograr que las demás personas que aún están en el pecado, que están en sombras de muerte, esclavizados y en prisiones, que puedan ser liberados por el Señor Jesús, porque Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es un buen momento para que tú y yo nos apertrechemos de toda la armadura de Dios, para no solo poder estar firme en el día malo, como dice la palabra, sino para echar la buena batalla de la fe en este momento y poder rescatar a los que Satanás tiene cautivos. Cada vez que logramos convencer a una persona de la verdad, cada vez que sacamos a alguien del error, le estamos liberando de esa prisión en la que estaban como espíritus encarcelados. Cada vez que logramos arrebatar a alguien de las garras de Satanás, dice la palabra de Dios que hemos salvado un alma de muerte. Cada vez que logramos que alguien tome la decisión de decir no al enemigo y sí a Cristo Jesús, estamos contribuyendo para que alguien más sea liberado, para que alguien más abandone el mundo, abandone la zona de peligro y venga a la zona de seguridad en Cristo Jesús. Así que buena oportunidad que tenemos hoy. Piensa en este momento, piensa en 5 personas que conoces, posiblemente entre familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, 5 personas que tú entiendes que están en esa prisión de muerte, en la prisión del pecado, esclavizado en los deseos de este mundo, esclavizado en el error, y que necesitan recibir la luz de la verdad, y que a través de ti Dios puede predicarle, como lo hizo a través de Noé, pregonero de justicia, a esa generación antediluviana. Mientras Dios esperaba con paciencia cuando se preparaba el arca, hoy Dios también es paciente. El mismo apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aunque es paciente, dice el verso 10, el día del Señor vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Viene otra destrucción para este mundo sobre los perdidos, sobre los que aún están esclavizados, pero que deben tener la oportunidad de recibir la luz. Y Dios nos llama a cumplir con esa misión. Que hoy te propongas compartir la luz de la verdad con esas personas que están en tu entorno. Que no dependa de ti que sigan en esclavitud, en prisión de pecado. Que no dependa de ti que Satanás los siga utilizando y los siga alejando cada vez más de Dios y de su verdad, sino que de ti dependa realmente que tomen una decisión favorable en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante responder a la pregunta, ¿qué pasará cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra? Cuando ese momento llegue, será una situación solemne en este mundo, porque cuando el Espíritu Santo se haya retirado de la tierra, los que no hayan aceptado la verdad de Dios quedarán por completo a expensa de Satanás y sus demonios. Y no solo estarán a expensa de Satanás y sus demonios, porque hoy en día hay muchas personas que están a expensas de Satanás y sus demonios, sino que habrá una mayor cantidad de demonios que podrán hacer uso de ellos. ¿Por qué? Porque los espíritus de demonios que hoy viven asediando y tratando de molestar o hacer caer a los redimidos del Señor ya no estarán más detrás de los hijos e hijas de Dios. Porque como habrá terminado la gracia, cuando Satanás lo infiera, como nos dice la inspiración, que ya ha concluido la gracia, entonces él verá que no tiene nada que buscar detrás de los hijos e hijas de Dios, porque ya ellos no volverán atrás, ni intelectual ni espiritualmente tienen el sello de Dios, pero toda su fuerza, todas sus huestes, todos sus demonios se concentrarán en los que tienen a su alcance, en los perdidos. Y será un espectáculo degradante ver a dónde puede Satanás llevar a la gente que podrá usar a su merced, donde ya el Espíritu Santo no estará para dar sensibilidad al corazón o para despertar la parte humana
en cada habitante del planeta Tierra. En ese instante entonces la Biblia declara que se derramarán los juicios de Dios solo sobre los perdidos, porque ya definitivamente ya no darían marcha atrás, ya no se arrepentirán y entonces se derramarán las 7 postreras plagas sobre ellos. Así que hoy todavía el Espíritu Santo sigue llamando junto a cada miembro de la iglesia, junto a la iglesia. Dice en Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa dicen ven. Mira cómo el Espíritu sigue llamando. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que tenga sed, venga y tome gratuitamente, es por gracia, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Así que hoy todavía hay gracia, hoy hay misericordia, pero no estará disponible para siempre. Es lo que el Señor le dijo a esa generación antediluviana, a esos que estaban esclavos y prisioneros en el pecado, le dijo: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Hoy hay gracia, hoy hay oportunidad, amigo y hermano. Acepte el ofrecimiento de Dios de afirmar tu vida sobre la verdad, de afianzar tu nombre en el libro de la vida del Cordero, y aquellos que aún no han tomado su decisión, poder convertirse de criaturas en hijos e hijas de Dios, para cuando allá se pase lista y su nombre llamen, que puedan decir presente en Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi amigo y hermano, y pueda fortalecer tu fe y pueda darte crecimiento en la gracia tal y cual es en nuestro Señor Jesucristo. Mañana tendremos un tema sumamente importante también para estudiar de la Escritura. A la misma hora es la cita, pero ahora en la parte final de nuestro encuentro por hoy queremos orar por las siguientes personas. Estaremos orando por Nelson Núñez, que está orando para que el Señor abra puertas delante de él y sus proyectos puedan avanzar. Marilinia Medina, también estaremos orando por Marilinia Medina Mateo, por su salud y también por sus sobrinas Eva, Gladia, Magdalena, María Luca y su hermana Gladys, también de su amigo Julio. Oraremos también por Lady Rivas, especialmente por su salud, para que el Señor como gran médico le dé una pronta y total recuperación. También estaremos orando por Emilia Heraldo, por liberación espiritual que la necesita, para que el Señor pueda, con el poder que tiene, reprender esos malos espíritus, esas malas influencias que le están asediando. También oraremos por David Sergio, también por Omar Moreno, quien está afectado con el COVID, para que pueda reponerse de esa situación y el Señor le pueda dar la victoria. También oraremos por Vanessa Fermín, también por su salud, por Carlita Páez, y Carlita pide la oración por Yarelis Colón. Oraremos también por Margaret Hernández, también por liberación espiritual. También oraremos por Marlena Peña, y ella está pidiendo por Wilfredo. También vamos a orar por Ángel, quien es hijo del pastor Héctor Lejer. Estaremos orando por él porque Ángel ha tenido un accidente, para que el Señor le pueda dar una pronta y total recuperación y pueda eliminar cualquier tipo de secuela resultante. También oraremos por Nancy Flores, y ella pide oración por la familia Santos. Oraremos también por Aneudis Ramírez Núñez, por Vivi Díaz Santos. También oraremos por Alberto y Ana Wilmore, por Mildred Félix, por Leica Vega, también por Alexander Rambalde, y él está pidiendo la oración por su cuñada. Oraremos también por Gina Durán, por Betty Vargas y por Miguelito Eusebio. Por Miguelito Eusebio Juan también estaremos orando en este momento. También oraremos por Cristiana Díaz y vamos a incluir en la oración a Virginia Ortiz. También, como siempre, presentamos al Señor a cada uno de ustedes que tienen condiciones y situaciones que el Señor la conoce perfectamente y puede también darle seguridad, esperanza y la victoria en estos momentos. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Señor, en esta hora queremos poner en tus manos cada persona que con fe ha depositado la confianza en el Todopoderoso y ha dado su nombre o la de algún familiar, algún amigo, algún conocido. Señor, asístele. Y a través, Señor, de los medios que tú utilizas con poder, llega hasta esas vidas y dale la bendición, ya sea en salud, ya sea a nivel espiritual, ya sea a nivel emocional, a nivel familiar, en el plano financiero, en el plano de los proyectos y planes que tienen. Asístele a cada uno de ellos y glorifícate, Señor, en su vida. Que este día cada uno de ellos y ellas pueda percibir que tú has dado una señal clara
de que ya la respuesta está en camino o que ya la respuesta ha llegado. Te ruego también por cada amigo y hermano que cada día se conecta, hace un esfuerzo, dedique este espacio para tener luz de tu palabra, para ser guiado por el Espíritu Santo a una comprensión cabal de las Escrituras, aún los textos que pueden tener algún grado de complejidad, ver que no se contradice la Escritura, sino que toda Escritura es inspirada por ti, oh Señor. Te coloco a cada una de esas personas en tus manos, visítale y asístele de acuerdo a su situación y conforme a tu voluntad, y permite que mañana nueva vez estemos juntos en este espacio para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, amigo y hermano.